Conectas Podcast. Lentamente, lo que parecía una hegemonía absoluta a nivel global de la izquierda woke en la política, en las instituciones educativas, en los medios de comunicación, en organismos supranacionales o en foros como Davos, se ha ido desquebrajando y se empieza a vislumbrar una esperanza para las ideas de la libertad. Para Javier Milei, lo que él llama ideología woke es el enemigo a vencer en una supuesta batalla cultural del siglo XXI. En ese enfrentamiento el presidente argentino no está solo. También Donald Trump y otros líderes de la ultraderecha mundial avanzan con medidas contra minorías vulnerables como los migrantes indocumentados y las personas transgénero. Esta semana en Tenemos que Hablar, la agenda anti-woke busca imponerse en América Latina. Hola, soy Mauricio Sáenz y les doy la bienvenida a un nuevo episodio de este podcast semanal en el que abordamos diversos temas de América Latina porque tenemos que hablar. Conectas Podcast presenta Tenemos que hablar. El análisis semanal para comprender la actualidad de América Latina, Realizado por la mesa editorial de Conectas, la plataforma periodística con miembros en 19 países de la región. As of today, it will henceforth be the official policy of the United States government that there are only two genders, male and female. Desde hoy, la política oficial del gobierno de Estados Unidos es que solo existen dos géneros, masculino y femenino, decía Trump el 20 de enero en su discurso de posesión. Así anunciaba que su presidencia adoptaría una tendencia que ha venido creciendo en Estados Unidos y en algunos lugares de América Latina: acabar con derechos que protegen a las minorías por cuenta de la llamada ola anti-woke. Para hablar sobre este tema se encuentra con nosotros Carlos Gutiérrez, editor de Conectas. Hola, Carlos. Hola, Mauricio, es un gusto como siempre estar aquí para abordar este asunto que es tan relevante y urgente para todos los habitantes del continente americano. Para empezar, Carlos, quiero que nos expliques qué significa el concepto de cultura o ideología woke. Cuéntanos un poco cómo se originó y qué implica. Bueno, el término woke tomó fuerza en Estados Unidos en 2013 con el movimiento Black Lives Matter, que combatía el racismo contra la comunidad negra. Esta palabra woke proviene de la frase stay woke o permanece despierto y pide a la gente mantenerse alerta ante la injusticia social, el racismo y la discriminación. Además, Mauricio, este concepto involucra causas como el feminismo, los derechos LGTBIQ+, y las luchas contra otras diversas formas de violación a derechos humanos básicos. Se podría decir que woke es una manera de decir que hay grupos de la sociedad despiertos para defender los cambios sociales y a los grupos minoritarios y vulnerables, ¿o no? Es un llamado a la acción y a la toma de conciencia, pero lo woke también se ha convertido en una moda. Incluso, fíjate que grandes marcas como Nike enarbolan la bandera de lo woke en sus campañas de marketing para obtener ganancias. Esa ha sido una de las principales banderas de sus opositores, los llamados anti-woke, que lo ven como una amenaza a los valores tradicionales. Figuras como Trump o Elon Musk lideran esa cruzada, pero también Milei aquí en América Latina. Y hablando de Musk, en 2024 dijo que el virus woke asesinó a su hijo Javier. ¿Qué opinas de esa frase y cómo se conecta con el ascenso de los movimientos anti-woke? Pues lo dijo para rechazar el cambio de género de su hijo, que hoy se llama Vivian Jenna Wilson. Musk hoy es uno de los mayores defensores de la ideología anti-woke. Lo que está haciendo es deslegitimar luchas fundamentales para la inclusión de las minorías. Y Trump, como vimos al comienzo, le sigue los pasos fielmente. De hecho, la orden ejecutiva que firmó, en la que solo reconocía dos géneros, masculino y femenino, lo primero que implica es que todas las personas trans presas sean enviadas a cárceles que correspondan con su sexo biológico. Y eso significa que han sido destinadas a sufrir violencia de género. Carlos, pero esto no solo concierne a un grupo social. Es evidente que afecta a la sociedad estadounidense en su conjunto, ¿no te parece? Así es, y sobre ello conversé con Giovanna Ríos Godínez. Ella es coordinadora de la Maestría en Derechos Humanos y Paz del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, acá en México. Son medidas antiderechos que contradicen muchas veces las leyes estadounidenses, que pueden contradecir incluso decisiones del Congreso que se habían dado, que no sabemos si todas se van a mantener o algunas se pueden echar para atrás, todavía no lo tenemos seguro,
pero definitivamente los mensajes que están transmitiendo esas ideas refuerzan patrones de pensamiento que van muy de la mano con la segregación, con los antiderechos, con las desigualdades. Pero es increíble que Trump se atreva a violar las propias leyes de su país sin que pase nada. Hasta ahora no se ve un movimiento fuerte que pueda frenar ese discurso de odio. Mira, Valentina Bulo, académica de la Universidad de Santiago de Chile, define esta agenda de una manera que resulta no solo dura, sino preocupante. Creo que una nueva forma de fascismo directamente. Estoy recordando, hay una filósofa que se llama Hannah Arendt, cuando ella habla de los principios que rigen los totalitarismos, es directamente proporcional a buscar grupos homogéneos, digamos. Entonces, mientras más excluyente y más homogénea se pretenda un grupo social, es más totalitario. Es una definición directa de pretender, por ejemplo, acabar con principios de igualdad, de inclusión y de diversidad. Las palabras de Valentina Bulo nos remiten desafortunadamente a las imágenes siniestras de la Alemania de Hitler y la Italia de Mussolini, algo que esperamos de corazón que nunca se repita. Pero Carlos, ¿cómo impacta en América Latina esta tendencia anti-woke? La política anti-woke tiene consecuencias para muchos de nuestros países. Las políticas antimigratorias y la expulsión de personas indocumentadas son una muy buena prueba de ello. Además, muchos de estos discursos de odio empiezan a encontrar eco en algunos sectores donde los derechos de poblaciones vulnerables aún son frágiles. Y el caso de Argentina con Milei, pues como quien dice, es paradigmático. Sí, por supuesto. Milei ha sido un firme defensor de esta ideología anti-woke, unificando posturas de extrema derecha. Claro, incluso se reunió con Giorgia Meloni, la primera ministra de Italia, y ambos expresaron su rechazo a esa cultura y pidieron volver a los valores tradicionales. Recordar también, Mauricio, las palabras que escuchamos de Milei al principio de este episodio. Las dijo en enero en el Foro Económico de Davos y prácticamente repitió el discurso de Musk sobre este tema que le obsesiona. Hoy vengo aquí a decirles que nuestra batalla no está ganada, que si bien la esperanza ha renacido, es nuestro deber moral y nuestra responsabilidad histórica desmantelar el edificio ideológico del wokismo enfermizo. Este tipo de posturas están surgiendo también en otros países como Brasil, con Bolsonaro y sus seguidores, y ahora también en algunos sectores de Chile. En todo caso, me parece muy fuerte llamar virus a una postura que en últimas busca reconocer las diferencias y defender los derechos de todos. Y es que el discurso anti-woke tiene mucho de lenguaje bélico, de defender algo que ha sido arrebatado, pero mejor te invito a que lo escuches en voz del filósofo jesuita Pedro Reyes Linares. Ese tipo de discurso fácilmente se convierte en un discurso de señalamiento del otro como el enemigo de esa visión tradicional. Hay diferencias en los países, pero hay también continuidades muy interesantes, ¿no? O sea, por ejemplo, se puede ver casi como un experimento, ¿no? El caso chileno. Hasta hace como pocos años, la migración a Chile era un factor que estaba ahí, pero que en realidad había convivido un poco con la sociedad chilena sin mucha bronca. Y de pronto empieza este discurso, digamos, de no, hay que reconstruir los valores de Chile, valores tradicionales, familiares, etcétera. Y empiezan a señalar rápidamente, ¿no? O sea, el venezolano. El venezolano es el culpable ahora de situaciones de violencia que no se daban antes. Y el problema es que este pensamiento anti-woke está permeando varias capas de la sociedad. Como dice Pedro Reyes, hace ver a sus defensores como enemigos y como responsables de la pérdida de sus valores que protegían solo a grupos privilegiados. Creo que la ideología anti-woke lo que busca realmente es defender la cultura del poderoso, la necesidad de que haya diferencias entre unos que disfrutan del bienestar mientras otros viven oprimidos. Hay que decir que mucho de este movimiento anti-woke también es económico. Para allá iba, Carlos. ¿Cómo se ha visto reflejado el nuevo cambio en las políticas de inclusión y diversidad de las grandes empresas en Estados Unidos? Muchas de ellas promovían esos mensajes. Algunos expertos han hablado del fenómeno woke branding, donde las empresas se habían alineado a causas sociales para fidelizar a su público. Es una postura criticada por ser más superficial y comercial que auténtica. La realidad es que muchas actúan por intereses económicos y ahora muchas de estas marcas como Disney y McDonald's han comenzado a eliminar sus mensajes a favor de la igualdad racial o la diversidad como una estrategia de marketing. O sea que solo les interesaba sacarle ganancias a esa tendencia. Pero más allá de lo que nos comentas del uso mercantilista, ¿qué otras cosas le critican a esta cultura woke?
Las críticas se centran principalmente en el llamado militantismo woke, que a veces se percibe como rígido y moralista. Hay quienes afirman que no tolera la disidencia y busca imponer un punto de vista único. Una reflexión que te invito a que escuchemos al respecto es la de María Magdalena Becerra, investigadora de la Universidad de Chile. Ella habla de por qué ha cobrado fuerza la ola anti-woke. Es la respuesta a una izquierda que no se hizo cargo de las demandas y reivindicaciones que a nivel incluso discursivo, en su fundamento más profundo, se traicionaron. Donde tenemos también hitos de corrupción, es muy fuerte decirlo, sería responsable verlo en el caso a caso, pero sí hay una sensación de que el enfoque no estaba puesto en la gente, en el pueblo. Como quien dice, nada es en blanco y negro, pero más allá de eso, hay que seguir atentos al tema para rescatar lo valioso del movimiento woke y para evitar que quienes lo rechazan hagan tabla rasa y destruyan derechos conquistados con sudor y lágrimas por las minorías más vulnerables. Pues muchas gracias, Carlos, por hacernos reflexionar sobre este asunto que nos afecta a todos. Al contrario, Mauricio, pues muchas gracias a ti y como siempre, saludos a toda la audiencia. Y a quienes nos siguieron, los esperamos en la próxima edición de este podcast semanal de Conectas, porque tenemos que hablar. Para conocer a profundidad más contenidos de análisis sobre las Américas, visítanos en www.conectas.org. Escúchanos cada semana en Spotify, YouTube, Apple y Google Podcasts. Activa las notificaciones y déjanos tus comentarios porque en Latinoamérica tenemos que hablar.